Mañana, en el servicio de la mañana, estuvimos compartiendo acerca de la importancia de la iglesia material, la iglesia física, las paredes, el templo como casa material, y cómo a la luz de la historia bíblica, la iglesia física material que construyeron los hombres, los hijos de Dios, desde el tabernáculo hasta el templo de Zorobabel, después de la destrucción del primer templo de Salomón, pues tiene un propósito que se sigue cumpliendo y que se cumplirá por toda la eternidad, porque la iglesia física, material, templo como casa, permanece en el cielo. Hay un tabernáculo físico en el cielo, y ese tabernáculo descenderá a la tierra, y estaremos también en la iglesia física. Y lo increíble y lo extraordinario que la Biblia muestra y revela sobre qué relación tiene cuando el creyente pone su corazón en la edificación, en la construcción de la casa. Y eso es literal, construir con ladrillos, tabiques, construir. Edificamos la casa de forma espiritual, ministerial, a través de la doctrina, la enseñanza, la adoración, la alabanza, pero también se debe construir de forma material. Ustedes ya tienen prácticamente 12 años y Dios está esperando que su iglesia de Cortázar construya su casa. Y de eso nos habló el Señor esta mañana. Dios desea tener su casa para manifestarse, para poner en ella su voluntad y para que veamos su gloria y todos los beneficios que conllevará ver esa gloria de Dios. Así que el reto, el desafío fue dado. Creemos que fue un tiempo profético porque coincidió mucho con visiones y planes que tienen los pastores. Deben saber que estuvimos nosotros desde que nos invitaron en esta nueva ocasión orando dedicadamente por la dirección de Dios, por una palabra rema específica, responsable, legítima para la iglesia. Y creo que Dios lo está haciendo y nos gozamos porque somos solamente servidores, medios, ¿verdad? Medios del Señor. Ahora vamos a hablar de la casa espiritual. Nosotros, los que estamos dentro de las paredes, la iglesia espiritual. Y quiero trasladarme a la historia, ¿verdad? En el contexto de la historia, cuando conocemos que Israel, la nación judía, el pueblo de Dios, fue formado bajo una promesa que Dios le hizo a Abraham. Que Dios creó el mundo entero, el mundo se corrompió, se separó por el pecado, y Dios, dentro de su divino plan redentor, elige a un hombre llamado Abraham con una fe que lo honraba aunque no lo conociera. Revela a través de Abraham sus planes de formar un pueblo y una nación para Dios. Y a través de ese pueblo y esa nación para Dios, que es el pueblo judío, el pueblo de Israel o el pueblo hebreo, esos tres nombres son lo mismo, a través de ellos extender su divino plan a todas las naciones de la tierra, que ya somos nosotros los mexicanos, por ejemplo, ¿no? Que entramos ahí como gentiles, convertidos a Cristo. Pero en ese proceso, una familia de 70, que comprendida por Jacob, en ese ahora el padre de José, sus dos hermanos, sus 11 hermanos, sus esposas, 70 en promedio, llegan a Egipto por ser bendecidos con comida, con el gobierno que Dios hizo a través de ese hombre José y la cobertura que extendió a las naciones a través de la sabiduría de José, la preservación de la vida, de los propósitos de Dios para que no se exterminase la tierra, las gentes, las personas por el hambre. Y Dios preserva la vida y guarda a su pueblo de Israel. 70 personas llegan a Egipto en promedio, y de esos 70 viven ahí. Se les dio una tierra y se establecen ahí, pero no era el plan de Dios que permanecieran ahí. Es solamente un tiempo. Y por 430 años
o un poquito menos si contamos los años que estuvo José ahí, pero vamos a 4 siglos, el pueblo de Israel plantó sus casas, hicieron comercio, vivieron su vida. O sea, estamos hablando de, haga de cuenta como desde que nos conquistan los españoles para acá, un ejemplo, los años 1500 para acá, poco menos, pero más o menos. ¿Qué hicimos? Se hace comercio, se crean alianzas, se hacen relaciones sociales, comerciales, políticas, todo, la vida como cualquier otra vida. Y se multiplicaba la nación de Israel mientras la vida estaba siguiendo su curso. Dios tiene su reloj, sus planes, y está viendo desde el cielo. Y claro, cambian las cosas políticas, se levantan emperadores que no querían a José o no lo conocían, no lo honraban, no lo reconocían, su memoria, ¿verdad? Porque había muerto, y comienzan a oprimir a los hebreos. Una nación que empezaba a crecer mucho y les daba miedo. Si medimos el crecimiento del pueblo de Israel en Egipto, de acuerdo a los índices de natalidad, estarían naciendo 17 bebés diarios. Por 400 años llegaron a casi 3 millones de personas, hombres y mujeres, con una natalidad de 17 personas diarias. Y eso era fruto, de acuerdo a las culturas antiguas, era fruto de la bendición por fertilidad, ¿verdad? Un pueblo fértil, bendecido. Entonces el pueblo de Israel sufre opresión. Ustedes saben, el faraón pues mató a miles y miles y miles de bebés pobres inocentes en el río Nilo y de otras formas, y Moisés es salvo, ¿verdad? Dios en sus planes lo salva. Y el pueblo de Israel, llegó el tiempo en que Dios lo iba a sacar de esa cautividad y llevarlo a la tierra prometida que había ofrecido a Abraham, y que Abraham ya había estado ahí, en esa tierra, que ya la había pisado, ya la había habitado, y Dios lo iba a regresar a Canaán. Entonces Dios hace su plan. Ustedes saben, llega Moisés con Faraón para reclamar a Israel. Dice el Señor Jehová que dejes ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y de ahí vamos a iniciar esta historia. En el libro de Éxodo, en el capítulo 5, verso 1, una de tantas entrevistas que tuvo Moisés con Faraón, le dice: deja ir a mi pueblo, Éxodo 5:1, para que me celebre fiesta en el desierto. En otra de las propósitos por los cuales se presenta Moisés con Faraón, ahora en el capítulo 7, verso 16, le dice: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y en el capítulo 8, versículo 27 del libro de Éxodo, otra de los argumentos de Moisés cuando se presenta con Faraón es: deja ir a mi pueblo para que me sacrifique en el desierto. Entonces Dios, a través de Moisés, demanda a Faraón que deje salir al pueblo de Israel al desierto, camino de 3 días, pongamos atención en esto, cumpliendo 3 propósitos en ese primer peregrinaje: me celebre fiesta, me sirva y me sacrifique. ¡Qué tremendo! Debemos nosotros tener en cuenta que el objetivo de Dios no era el desierto, era llevarlos a Canaán, a la tierra prometida, lo que ahora es Palestina, Israel. Y en ese proceso Israel tendría que aprender, el pueblo judío, el pueblo hebreo, tendría que aprender a celebrar fiesta, tendría que aprender a servir y a sacrificar. ¿Por qué? Porque por generaciones no lo hicieron y no lo sabían. Culturalmente ellos estaban impregnados de la cultura egipcia
y tenían sus conocimientos de acuerdo a la historia contada por los padres de Abraham, Isaac, Jacob, la creación, etc. Pero ellos tenían que aprender. Ahora, ¿qué representa, según el contexto bíblico, Egipto y Faraón? En la Biblia, estos dos nombres o estos dos términos se identifican, son tipológicos, tipología, son símiles, que son similitudes, son figuras retóricas que se emplean para definir a Faraón como Satanás, el diablo, la impiedad, la injusticia, la crueldad, y Egipto como el sistema, el mundo, ¿verdad? La parte inconversa de la vida, el mundo caído. Esas dos cosas representan. Y si usted ve en la historia bíblica, Dios siempre hubo un cierto paso por Egipto. Hasta José y María estuvieron en Egipto, imagínense. Y de Egipto, dice la Biblia, trajo a José y María para que Jesús estuviese en Belén. O sea, en la historia bíblica pasaron por Egipto. Abraham pasó por Egipto, Israel pasó por Egipto, José y María pasaron por Egipto. Entonces, ¿eso por qué? Porque permanece en lo similar, en lo espiritual. Nosotros igual, cuando uno viene, por ejemplo, las personas que nos visitan por primera vez, segunda o tercera, y tienen poco conocimiento en la Biblia, bueno, deben saber que cuando venimos a conocer la palabra de Dios, nos hablan del Evangelio, venimos como parte de una cultura en la que vivimos, nacemos, crecemos, nos desarrollamos, nos formamos, en la que nos tocó vivir. ¿Okay? Esa cultura, a la luz de la palabra de Dios, es una cultura tipo Egipto. ¿Okay? ¿Por qué? Por el sistema, ¿verdad? Que está corrompido, el pecado, la inmoralidad, la idolatría, la que es la veneración de imágenes, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando venimos a Cristo, al conocimiento, comenzamos a salir de Egipto como símbolo. Y Faraón representa el sistema cultural, sistema político, sistema social, que impone valores, criterios, razonamientos y juicios, ideologías de género, etcétera, etcétera. Sistema. Pero que a la luz de la norma de Dios, no es igual, no es así, choca. Entonces Dios nos llama. Entonces Dios igual llamó a su pueblo de Israel, de Egipto, del sistema de la veneración de imágenes, porque ahí se veneraban imágenes, dioses de egipcios. El mismo Faraón representaba un dios, aunque humano, pero él se hacía Dios. Sus costumbres, sus comercios, etcétera, etcétera, etcétera. Dios lo purifica. Los saca para purificarlo. Por eso lo de los sacrificios, porque en ese momento Dios, a través de los sacrificios, purificaba las prácticas de donde venía su pueblo, lo iba a limpiar, lo iba a santificar con sacrificios. Luego le dijo sacrificios, para ofrecer sacrificios, celebrar fiesta, que es la libertad, el gozo, la alegría. Por eso aquí en México celebramos la independencia. ¿Por qué? Porque el gozo de hace 200 años se mantiene. Somos independientes y soberanos de hace 200 años, igual Estados Unidos, etcétera. Y lo que es el servicio, me sirva, porque servir es parte de la vida. Servimos unos a otros, servimos en el trabajo, pero también debemos aprender a servir al Señor. Ahora bien, cuando ustedes han visto, si no han leído esto en la Biblia, pero lo hemos visto en películas, en la película del cine El Príncipe de Egipto, como Moisés y las 10 plagas, ¿no? Ustedes saben, Charles Heston, el actor, si lo pronuncié bien, espero, los 10 mandamientos, ¿no? Entonces, ahí lo vemos, algo parecido está en eso, extraído de la Biblia. Bueno, después de varias plagas, después de varios azotes, Faraón, pues ya golpeado políticamente, económicamente, militarmente, ya simbrado, sacudido su imperio,
negocia con Moisés y lo llama a Moisés y a Aarón, que representaba al sacerdote, y le dice: vengan, lea conmigo por favor Éxodo 8:25. Éxodo 8:25. Y le dice así: entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: andad, ofrecer sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Fíjese, esta negociación fue una propuesta del faraón a Moisés. ¿Qué le parece? El faraón comenzó a ser ablandado, porque no te dejó ir. Y una plaga, ¡pum!, no te dejo ir. Y una plaga y otra plaga. Pues como que ya dijo: bueno, ok, Moi, ¿verdad? Vamos a hablar con Moi. Llega Moi, llegaron. Está bien, andad, sirvan, sacrifiquen, pero aquí en Egipto. Eso ya era un gran paso. Uno lo lee y uno dice: no, es que era prohibido venerar otro Dios, era prohibido invocar otro Dios, era pena de muerte. Y que el gran faraón, el rey de la tierra, el soberano de ese tiempo, el Dios de Egipto en carne, dijera: está bien, adoren a su Dios. Aquí en la tierra, cualquiera pudiéramos decir: ¿viste mi influencia? ¿Viste? ¡Qué maravilla! Déjenme decirlo para que podamos paladear un poquito más como ejemplo. Lo digo con mucho respeto por el país de Cuba. Es como si el sistema de Cuba le dijera a los cristianos cubanos: está bien, pueden alabar públicamente al Señor, a Jesús, y tienen permiso de los templos. No hay permiso para abrir templos en Cuba. Hay, pero todos son ilegales. Lo tienen en su casa. Los únicos templos que hay son antes de la revolución. Se llaman oficiales y hay poquitos, contados con las manos. Los demás templos son prohibidos, ilegales, saben que están ahí, pero en su casa, en el patio de su casa. Ahí ve el pastor que quiere abrir su templo en el patio de su casa. No hay permiso para más. Y que le dijeran: puedes construir un templo, ya saldrían los periódicos. Pero ¿sabe qué hizo Moisés? Moisés no aceptó. Verso 26, Moisés respondió: no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Entonces Moisés, como líder, no aceptó. Él dijo: no, Faraón, no adoraremos, no sacrificaremos aquí en Egipto. Vean el versículo 27. Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, como Él nos dirá. Camino de 3 días. Si nosotros nos ponemos ahorita a caminar desde la salida de aquí de Cortázar, 3 días, a lo mejor llegamos a México o más, caminando. Está lejos, ¿no? Y ahorita les explico por qué esto es importante entenderlo. Pero Faraón no se quedó callado. Dice: bueno, la negociación no funcionó. Otra negociación. Y lanza otra propuesta, versículo 28. Y dice Faraón: yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto. Ok, acepto. ¿No aceptaste tú que fuera aquí en Egipto? Les doy permiso, vayan a sacrificar al desierto, está bien. Pero, dice, con tal de que no vayáis más lejos, orad por mí. Qué ironía, ¿verdad? Faraón pide que oren por él. Eso es como ridículo, pero así lo hizo. Les dijo: aquí en el desierto, salgan. Les está diciendo: no se queden en Egipto, vayan aquí al desierto, aquí afuerita. Segunda propuesta, afuera. Moisés dijo: camino de 3 días, no afuera. Y Faraón no estuvo conforme. Y vea conmigo el capítulo 10. No estuvo conforme Faraón, ni tampoco estuvo conforme Moisés. Moisés no aceptó. Y en el capítulo
10, versículos 8 al 11. Vea lo que pasa. Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón. Perdón, un paréntesis. Como el asunto no se llegó a un acuerdo, la negociación, Dios siguió con sus plagas. Y Faraón siguió siendo azotado. Y después de volverse azotado, le vuelve a llamar a Moisés, y ahora vamos a leer. Y dice, el cual les dijo, andad, servid a Jehová vuestro Dios. Y luego pregunta, ¿quiénes son los que han de ir? Y Moisés responde, hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con vuestras vacas, hemos de ir porque es nuestra fiesta solemne a Jehová. Verso 10. Y él les dijo, así sea con vosotros. ¡Wow! Lo lograron. Chequen, ¿cómo os voy a dejar ir? Dice, a vosotros y a vuestros niños. Una pregunta, pero irónica. Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así, dice el faraón. Id ahora, vosotros los varones, y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. Tercera propuesta, una propuesta bañada de hipocresía, bañada de falsedad, de engaño. Está bien, ok, váyanse a servir como ustedes quieren, pero ¿no ven el peligro que hay afuera? Yo aquí en Egipto los protejo, tienen cobertura, hay soldados, hay un sistema, hay reglas, hay leyes. Allá afuera hay otras naciones, estamos interpretando, hay peligro. ¿Cómo voy a dejarlos ir con sus niños? Pobres niños, fuera, me preocupan sus niños. Hipócrita. Váyanse ustedes los hombres, déjenme aquí a los niños. Moisés no acepta. Y en el capítulo 10, verso 24 y 26, podemos ver como no acepta Moisés, no acepta el Señor, no acepta Faraón, siguen las plagas. Faraón sigue siendo azotado, quebrantado, ablandado, y finalmente Faraón lanza la cuarta propuesta, y es esta, verso 24 del capítulo 10. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, id, servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Ya se dio, ¿verdad? Finalmente. Pero no les quería dar ningún bien material, ninguna posesión material. Verso 25, y Moisés dijo, ¿tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios? Nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Qué liderazgo de Moisés, ¿no? Qué responsabilidad de Moisés representar las ordenanzas de Dios, las indicaciones de Dios. Qué líder, qué madera de tener en claro lo que se debe hacer y no estar yendo. Moisés no iba con Dios. Oye, ¿cómo ves, Señor? Ahí le paramos. ¿Es buena idea estar en Egipto? ¿Ya aflojó el faraón? O mejor aún, aquí afuerita, ¿para qué nos vamos tan lejos? Aquí afuerita, aquí afuera de Egipto. O, ¿qué te parece, Señor, si vamos los puros varones? Porque viéndolo bien, sí está complicada la cosa. Cargar con tanto chamaco y luego los peligros, el desierto, las caminadas, la sed en el desierto, el hambre. No es mala idea. Faraón es medio abusado, medio sano. O la otra, bueno, ya nos dejó ir con toda la familia, vámonos aunque sea nosotros, vámonos. No, a Moisés no le tembló la mano, no le tembló la voz. Moisés tenía en claro el llamado, el liderazgo responsable.
¿Qué podemos tomar de esta historia para aprender? Entendiendo la simbología de Egipto y de Faraón y el liderazgo que Dios nos llama cuando nos saca de Egipto. El diablo a veces negocia con nosotros como Faraón, y algunos viven la vida cristiana, sí, empiezan a adorar a Dios, pero en Egipto aceptan las facilidades de las propuestas. ¿Qué significa? Dejan la idolatría, las imágenes, comienzan a leer la Biblia, comienzan a congregarse, comienzan a creer en Jesús como Señor y único y suficiente Salvador, al Padre, en el Espíritu Santo, pero su vida, su placer, su complacencia, su forma de pensar, sus negocios, sus relaciones, su mundo sigue siendo el mismo mundo, el mismo sistema. Se quedan en Egipto, siguen compartiendo lo mismo, no cambió nada más que su profesión de fe. Pero hay otra clase de cristianos o creyentes que dan un paso más. Sí, yo me salgo de Egipto, pero el diablo negocia con ellos. No te vayas tan lejos. Vamos a verlo en otra forma. No te metas tan de lleno. ¿Sí me explico? No seas tan legalista, tan religioso. No te metas tan de lleno. Aquí afuera, no te comprometas tanto. Aquí afuerita. ¿Por qué afuerita? Dios dijo camino de 3 días. ¿Por qué? Porque si ellos tenían hambre, ¿quién les tenía que dar de comer? Dios. Pero si están afuerita de Egipto y tienen hambre, ¿qué es más fácil? ¿Orar y esperar? ¿O tenemos hambre? Ahorita vengo. ¿Tenemos sed? Ahorita vengo. Está aquí a la vuelta Egipto. ¿Me explico? Ese tipo de conversiones, de entregas, son tibias. Son a medias tintas. Son un paso adentro y un paso afuera. Mis amigos están allá, los cristianos están aquí. Aquí en la iglesia estoy con los cristianos, pero el fin de semana, viernes y sábado, me voy a Egipto a echarme mis vueltas, porque estoy cerca. ¿Ah? ¿No? Y luego, ya, me santifico afuera del desierto, o sea, afuera de Egipto. Y luego de vez en cuando, ay, ya vine a Egipto, me propusieron un negocio que no es tan lícito, no es tan honesto, me regresé al comercio de Egipto. Sistema, recuerden, sistema. Entonces eso representa a los cristianos. O hay otra clase de tercer nivel, aquellos que fueron un poquito más allá. No, yo ni en Egipto ni afuerita. Yo sí me aventé los 3 días de camino fuera, pero sin familia, sin hijos. ¿Por qué? Aunque usted no lo crea, como diría Ripley, hay papás que les cuesta jalar a sus hijos, los consienten. Hay demasiada permisibilidad, permisibles. ¿Por qué? Vamos a aplicarlo todavía más pragmático. Porque para los hijos es complicado salir de Egipto, porque pues el Face, las redes sociales, la escuela, y como que ellos están chiquitos. Pero yo me santifico, yo soy el padre espiritual, yo sí me entrego, pero con mis hijos soy permisible, tolerable. A ellos los dejé en Egipto y yo me fui a adorar, a servir, pero con mis hijos, ay, es que mis hijos, es mucho lidiar, no quiere. Cuando son pequeños, adolescentes para abajo, no quiere, si no le voy a pedir permiso. ¿Sí me explico? Yo sé lo que deben. ¿Qué hizo Moisés? Fue a ver a los padres de familia. Oigan, papás, ¿qué opinan? Dice Faraón que si nos vamos sin los chamacos, o nos lo llevamos o los dejamos. ¿Cómo ven? ¿Qué dijo? Moisés no le pidió opinión ni a un solo padre de familia. Él como pastor, líder, profeta, él dijo, déjeme decirlo de esta manera, hay papás aquí atrás,
Tú te callas. Dios dijo que nos vamos con los niños y nos vamos con los niños. No hay liderazgo, no hubo en Moisés liderazgo permisible. Es sacar a los hijos de Egipto junto con los papás. Ya si sus hijos están grandes y usted se está entregando apenas, los hijos están grandes y pues si es difícil, bueno, ahí hay otro tratamiento. Pero hasta donde el nivel de la edad le permita, yo papá, aquí yo mando. Y yo sé lo que es mejor para ti. Por ahora no me entiendes, pero lo entenderás después. Mientras, te vas conmigo fuera de Egipto. Pero papá, hay que... Te vas conmigo fuera de Egipto. Punto. No es negociable. Pero qué papás somos, ¿verdad? Le tenemos más miedo a los hijos que ellos a nosotros. Somos permisibles, consentidores en lo malo, en lo que no les conviene, y cuando ya son adolescentes y jóvenes, tienen su propio mundo y sistema aquí, y para quitárselos. Para quitárselos. Y eso es lo que Moisés no permitió. Es el tercer tipo de negociación que a veces aceptamos. Y el cuarto, tampoco mejor que los otros tres, porque crea consecuencias. ¿Cuál fue? Bueno, yo me voy a entregar a Cristo con toda mi casa, le voy a servir, pero yo no voy a dar mi dinero a la obra, no voy a diezmar, no voy a ofrendar, no voy a dar una promesa de fe para construir la iglesia o comprar equipo, no, yo aquí estoy, pero mi dinero, eso es mío. ¿Qué dijo Moisés? Ni una pezuña te dejo, ni una pezuña te dejo, porque no sé todo lo que Dios me vaya a pedir para sacrificarlo en el desierto. Vea las palabras, la expectativa del corazón abierto a Dios, de hijos, padres, ancianos, abuelos, esposa y dinero y bienes. Vea la expectativa de Moisés. No sabemos. ¿Tú me vas a dar para sacrificar a Dios? Le dijo Moisés a Faraón. Yo no sé con qué voy a sacrificar. No sé todo lo que Dios nos vaya a pedir. Déjeme darle un ejemplo. Es como ir a la familia y decir: mujer, tráete a los chamacos, nos vamos de Egipto, tú y mis hijos, y chequera abierta o cartera abierta, porque yo no sé qué Dios nos vaya a pedir, pero lo que nos pida le entregaremos, porque Él nos va a sacar de Egipto. De todos modos, dígame, a la luz de la historia, usted y yo somos testigos, algo que a nosotros se nos olvida. Se nos olvida, hermanos. Y Jesucristo se lo reclamó a los discípulos en Marcos capítulo 8. No lo pongan, solo voy a decirlo así. Cuando hizo la pesca milagrosa de 4,000 panes y peces. Cuando hizo la pesca milagrosa para dar a 4,000 personas panes y peces. Y luego hizo la pesca milagrosa para 5,000, que en realidad eran más de 10,000 porque no contaban las mujeres. Jesucristo le reclamó a sus discípulos porque andaban haciéndose pelotas que no había pan, que no habían traído pan. Y Jesucristo los reprende y les dice, lean esto en Marcos 8, y les dice: ¿qué no recuerdan cuántos panes tenían cuando multipliqué para 5,000? Y uno le dijo: 5. ¿Y cuántos panes había para cuando multipliqué para 4,000? Y otro dijo: 7. Entonces, ¿qué no recuerdan? ¿Sabe usted y yo? Tenemos una historia increíble detrás de ver la fidelidad de Dios. Y lo olvidamos y nos llenamos de dudas y de incertidumbre en nuestras vidas que Dios no merece. Porque, ¿sabe? Israel dio todo su ganado, dio todos sus bienes para construir el primer tabernáculo. Todo lo que recibió de Egipto
oro, plata, piedras, telas, que cuando iban saliendo la gente les daba. Todo eso lo devolvieron, casi todo, para construir el tabernáculo. Pero dígame usted, Israel volvió a dar para construir el templo de Salomón, diferentes generaciones. Israel volvió a dar para construir el templo de Zorobabel, diferentes generaciones. Actualmente, ¿Israel es una nación pobre o es rica? ¿Sabe usted que los judíos son los dueños de casi todo el centro histórico de la Ciudad de México? Todas las joyerías son de judíos. La mayoría de las tiendas textiles y zapaterías son de judíos. ¿Sabe que la colonia Polanco, en la Ciudad de México, una de las colonias más caras de todo el país, los abogados más renombrados del país tienen sus despachos ahí, políticos, etcétera, empresarios? ¿Sabe quiénes son la mayoría de los dueños de todas esas propiedades? Ahí hay mezquitas y mezquitas. Reprendo esa palabra. Ahí hay templos de los judíos, sinagogas. La mezquita es musulmana, perdón. Templos de los judíos, hay librerías judías. Y los ve usted caminando en la calle a los judíos como si fueran chinos en Estados Unidos. Con judíos. Hay el testimonio de Dios de que no los desamparó, los bendijo y los bendijo y los bendijo y los bendijo. Pero los templos de los judíos, wow. En Cuernavaca hay uno, hay un templo judío, wow. Mármol, oro, filo de oro entre las uniones de los pisos de mármol. Y lo demás no lo vi porque no me dejan entrar, porque no soy judío. Sí, nada más lo que ve uno por fuera. Ellos saben honrar a Dios porque saben quién es Jehová Dios. Entonces nosotros tenemos que aprender de la historia y saber lo que funciona y lo que no funciona, lo que es o no es. Eso que les digo está escrito. Pablo dijo que esto que hicieron nuestros padres es para que vosotros no hagáis lo mismo, no pequemos como ellos pecaron, pero más bien honremos a Dios como debe ser honrado. Entonces ese lo dejo con esta primera etapa del mensaje. La conversión, iglesia. ¿Qué tipo de conversión tenemos? Evaluémonos. ¿De qué tipo de cristiano usted es? ¿Qué negociación aceptó? ¿Es de los que vive en el mundial todavía, pero lee la Biblia? Pero viene a la iglesia, pero vive en el mundial. ¿Sí me explico con esa palabra aquí, verdad? ¿O es de los que no, yo soy un poquito menos descarado, yo me salgo, pero de vez en cuando me regreso? O sea, vivo afuera. Frecuento a los cuates, hablo sus mismas pláticas, de vez en cuando me echo un cigarrito, unas copitas, le damos al... O es de los terceros. No, mis hijos están chicos, yo soy el santo, yo me consagro con mi esposa, servimos. Mis hijos ya tendrán su tiempo, ya crecerán. Y ahí están los chamacos perdiendo las horas de su vida en los mugrosos aparatos de la televisión o en el Facebook, cerrados en su recámara aún de 6, 7 años. Y por eso aquí no quieren ni alabar, ni adorar, ni servir, ni la palabra. O somos de plano de los que sí, yo estoy con toda mi casa, pero espiritualmente soy avaro. No diezmo, no ofrendo porque tengo mis argumentos, mis razones. A veces yo le digo a unos hermanos, o a unas personas en general, mira, brother, ni la Biblia has leído completa y ya crees que sabes más que el pastor. Cuando ese hombre la ha leído 10 veces durante 10 años. Y tú dices, no, es que yo pienso, yo creo, yo por ahí pienso que hay una grietilla por ahí. No hay nada. Nada. Al contrario.
Si leyéramos con ojos abiertos el Nuevo Testamento, nos daríamos cuenta que el diezmo es la mínima parte de lo que originalmente daban los primeros discípulos. Daban sus casas, daban sus propiedades, daban sus bienes. O sea, el diezmo es una medida. El dar es la vida entera a Dios sin medida. Bien, el pueblo de Israel, gracias a ese liderazgo de Moisés, responsable y temeroso de Dios, salió de Egipto con sus hijos, sus hijas, sus esposas, sus ancianos, sus ancianas, salieron con sus ganados, todo, completito. Israel quedó devastado. Perdón, ay Dios, perdóname. Egipto quedó devastado. Y llegaron en el proceso, experimentaron celebrar fiesta, María con el pandero, la alabanza, sacrificaron sus primeros holocaustos al Señor, se santificaron, sirvieron, pero llegaron a un punto en sus vidas, todo va bien hasta ahí ahorita, ¿no es así? ¿Ok? Ya pasamos esto. Pensemos que tenemos una buena conversión, una buena entrega plena y completa. Pero va a llegar un punto de nuestra vida al que Dios nos quiere llevar. Y nos va a llevar, porque fiel es el que lo prometió. Y si Dios nos dijo que nos entregásemos y que nos bendeciría y nos prosperaría, su gracia estaría con nosotros, nos daría una nueva forma de vida, haría todas las cosas nuevas. Estoy diciendo lo que está aquí, ¿no es así? Y uno dice, sí, Señor. Bueno, ok, pasamos por un proceso de desierto, que es el cambio, adaptarnos, camino hacia los sueños, las visiones, las metas, las promesas. Aprendimos a servir, las mieles, ¿verdad? Las mieles de los primeros pasos. Aprendimos a servir, aprendimos a sacrificar, aprendimos a dar, aprendimos a adorar, a alabar. Pero llega el momento en que Israel llegó a una montaña. Y Dios dice a Moisés, ahora prepara 12 hombres, líderes, padres de familia, jefes de las casas paternas, 12, y diles que vayan y vean la tierra que les voy a dar como herencia a ellos, a sus hijos, y que prometí a sus padres, Abraham, Isaac, Jacob. Y que vean que soy fiel. Van, ven la tierra. Wow, la tierra es en verdad buena, abundante, hay miel, hay leche, frutos grandes. Pero tenemos un problema. También hay gigantes, grandes, fuertes, armados. Se ve que están bien establecidos. Bajaron y vea conmigo Números capítulo 14. Veamos la historia. Números capítulo 14. Voy a tomar un poco de combustible. Gracias. Cuando ellos descienden, vea el versículo 1 al 4. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. ¿Por qué? Porque los 10 hombres de 12, excepto Josué y Caleb, fueron negativos, desconfiados, temerosos, inseguros, dudaron de Dios y dijeron a la gente, la tierra es buena, sí, todo, pero hay gigantes, nos comerán nos comerán como bocados, seremos pan para ellos, nos van a matar. Y todos los demás se impactaron, aunque Josué y Caleb dijeron, no, Dios ha sido fiel,
Dios nos demostró su poder en las plagas, nos liberó de Egipto, vimos su brazo maravilloso. Yo dije hace rato, ¿qué no recuerdan? ¿Qué no recuerdan? Dijo así Jesús. Y ellos, ¿verdad? ¿Qué no recuerdan? Y el pueblo gritó, dio voces. Y mire el verso 2. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y dijo toda la multitud, fíjese estas palabras: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Ha visto a una persona que está en una terrible depresión o en una situación bien horrible de la que quiere escapar y llorando gritara, ojalá me muera, ojalá me muera? ¿Ha visto una persona? Es un nivel de desesperación espantoso. Y así estaba la gente, en un nivel de desesperación espantoso, descontrolado, sin ninguna capacidad cognitiva, es decir, capacidades innatas de un individuo de pensar, razonar, observar y tener juicio. Hasta eso perdieron. Y ve el versículo 3. Y dicen esto: ¿por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? ¡Wow! ¿Qué pensamientos tuvieron de Dios? Ellos dijeron, ¿por qué? Dieron por hecho, dieron por sentado. Qué absurdo, qué irónico, qué fuerte. ¿Por qué Dios nos trae a matarnos aquí? ¿Por qué no nos dejó morir allá? Están acusando a Dios de genocida. Si pudiéramos comprender un poquito más estas palabras, es como si alguno dijera, Dios es como Hitler. ¿Alguien se atrevería a comparar a Dios como Hitler? Pues es que si les digo Egipto, Faraón, pues a veces ni entendemos bien, porque lo que no fue en tu año. Pero cualquiera de nosotros sabe por la historia más contemporánea que Hitler fue un anticristo encarnado. Ellos estaban diciendo, porque iba a matar a nuestros niños, dijeron, va a matar a nuestros niños, a nuestras niñas, nos va a matar a nosotros. Ay, si no es Hitler. Y acusaron a Dios de eso. Y no contentos con eso, dijeron en el verso 4, mejor vamos a designarnos un capitán y volvamos a Egipto. ¡Wow! Ya habían pasado 3 días de camino, aparte de otros días, pero 3 días de camino, celebraron fiestas, sacrificaron, bailaron. Ahora, ¿qué pasa? Una de las razones por las cuales yo en lo personal medito que pudieron ellos hacer esto es porque en Egipto tenían 400 siglos de no hacer nada por sus vidas, de acostumbrarse a la vida que les tocó vivir, de la cultura en la que les tocó nacer, del yugo bajo el que estaban, trabajo, la cultura, el sistema. Y estaban autosepultados en que esta es la vida que me tocó. Y en sus oraciones, Señor, líbranos de Egipto. Señor, líbranos de Egipto. Hasta que el clamor llegó después de 430 años. Otra es porque pues no estaban habituados a pelear por las cosas que querían ellos. Dios les resolvió todo el problema en Egipto. A ver, ¿movieron un dedo? Ni un dedo. Estaban esperando. Y ya le llovió al faraón. Y ya le volvió a llover. Y le llovió sobre mojado. ¿Y ellos qué hacían? Nada. De repente les pusieron una latiguiza y los pusieron a trabajar más fuerte por lo que pasó. Pero de ahí en fuera no hicieron nada, ¿no? Pues ya ven que Faraón se enojó y dijo, oprímanlos y denles más trabajo. Pero eso fue nada más una vez, no durante las 10 plagas. Le pegó duro Dios a Faraón. Nada.
Luego viene corriendo Egipto tras ellos y ellos, ay, vamos, ¿qué hacemos? El mar está aquí, Egipto está atrás. O sea, los soldados, ¿qué hicieron? Nada. Dios puso fuego, nube, abrió el mar. ¿Y qué hizo Moisés? Levanta el palito. Digo, con todo amor y respeto al gran líder. Es humanamente hablando. A ver, si a mí me dice Dios, levanta el palo y aquí se va a abrir la tierra, lo levanto 20 veces, man. Cualquiera. O sea, en términos físicos, yo sé que la fe de Moisés es extraordinaria, pero vamos a verlo un poquito más medible, más humano, ¿no? Vamos a verlo más humano. Señor, ¿qué hacemos? Viene Faraón detrás de nosotros y el mar está aquí. El pueblo está temible porque nos van a sepultar. Levanta la vara. Sí, Señor. Ya, es todo. Dile al pueblo que marche. Pero llegan a la montaña y Dios les dice, todo lo que ven ahí sus ojos, se los daré. Y por ahí alguien dijo, ¿y la Cheyenne también? También la Cheyenne. Bueno, solo un detalle. Saquen a los gigantes. Yo estaré con ustedes. Peleen contra ellos, los vencerán. Eso no me gustó. Eso no me gustó. ¿Sabe? Habemos no, pero lo digo de esta forma para no sentirme excluido. Personas que nos quejamos demasiado de la condición en la que vivimos. Hombres sin muy buen trabajo o mujeres, las vidas, las casas, la colonia donde me tocó vivir, la vida que me tocó, el lugar donde me tocó. Pero tampoco peleamos como deberíamos pelear para conquistar lo que Dios nos puede dar. Porque somos flojos, porque somos temerosos, porque hay apatía, incredulidad, comodidad, statu quo, y porque preferimos el pan de Egipto, lo que ya está hecho. Pero Dios dice, tengo para ti una tierra prometida, solo que tienes que enfrentar gigantes. Como que ya no, ¿verdad? Pero anhelamos viendo sueños grandes, pero no queremos las batallas que hay detrás de esos sueños. ¿Y sabe qué sucede? Culpamos a Dios. Vemos la vida cristiana, no funciona mucho, no es esto, no es lo otro, no experimentamos una vida de victoria y poder, no vemos manifestado a Dios en gloria. Vivimos una vida que empresarios inconversos tienen más éxito que muchos cristianos. Gente inconversa es más feliz, conquista más cosas, es más inteligente, es más astuta, se la pasa a todo dar. ¿Por qué? Porque eso sí, se ponen las pilas y luchan, se abren camino como pueden, transan y avanzan, como usted quiera llamarlo, pero pelean sus batallas. Y viven unas vidas de victoria y poder por encima de muchos cristianos, porque enfrentan sus gigantes y porque los vencen. Y nosotros, ya nada más porque somos cristianos, tenemos el Espíritu Santo, creemos que todo lo resuelva la oración. Y sí, oramos todos los días, pero también peleamos, orando y peleando, como construyendo el muro, orando y con la otra mano con la espada por si alguien se me deja venir, y con la otra mano echándole ahí en la mezcla. Y aquí mira, no nos esforzamos, no pagamos el precio de lo que nos toca pagar, no nos paramos más temprano, no nos esforzamos a orar más, no nos esforzamos a trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. Y le echamos la culpa, se nos hace cómodo echarle la culpa al Señor de que no nos bendice como yo esperaba que me bendijera. Y Dios dice, sí te bendigo, pero ven, sal de la barca y camina. Ay no, pero es que el agua, sal de la barca y camina. Ay no, si no vienes por mí y me llevas entre tus brazos, no voy. ¿Sí me comprende? No es así. Y Dios dice, ay mijito, mira, quédate ahí, de todos modos vas a entrar al cielo, pero quédate.
Nos vamos a salvar si nos mantenemos santificados, pero jamás habremos experimentado la tierra prometida. ¿Sabe qué le pasó al pueblo de Israel? Haga conmigo así. Ahora diga, vea conmigo el versículo 20. Entonces Jehová dijo, bueno, Dios habló con Moisés y dijo, voy a destruir esta ciudad, esta nación. Te pondré a ti por encima de otro pueblo mejor. Moisés dijo, no hagas esto, porque entonces les darás la razón y será cierto el rumor que tú los mataste en el desierto. Y Dios dice, ok, los perdono como tú intercedes por ellos, los perdono. Verso 21, más, tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra. O sea, vean las palabras, dan miedo. O sea, las palabras de Dios es como decir, nadie me va a mover de esto que te voy a decir, Moisés. Y vea 22, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, vuelve a replicar, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero mi siervo Caleb, por cuanto obró en él otro espíritu. ¿Sabe qué significa eso? Que si seguimos pensando así, está operando otro espíritu que no es el Espíritu Santo. Está operando en nuestro espíritu carnal, el espíritu de influencia de Egipto, del sistema de los parientes, los primos. Va usted a saber de cuántos espíritus, pero no del Espíritu de Dios. Y luego dice el versículo, ahí mismo, y decidió ir en pos de mí. Yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, veamos el versículo 27. ¿Hasta cuándo oiré? Fíjese las palabras. Esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan. Ve el término que Dios usa. Depravada multitud. Esta palabra depravado, aunque su connotación se aplica a los aspectos sexuales, también en el significado es una forma de pensar irracional, animal. Eso significa. Depravado también se aplica a lo irracional, lo animal, lo sin razón. Y claro, se inclina a lo sexual. Pero dice Dios, ¿hasta cuándo murmuran contra mí? Verso 28. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré con vosotros. Hermanos, que te dé escalofrío. Yo siento escalofrío. Según habéis hablado, dijo Dios, diles que así haré con ellos. Vean el versículo 29. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Para Dios, en este punto, la mayoría de edad responsable es de 20 años para arriba. Así que jovencitos y adolescentes, no toda la culpa va a ser de los papás. Tú ya vas a entrar en la cuenta para los ojos de Dios. Ya también tú pagas. Ya también, para Dios aquí, de 20 años para arriba, todos los que murmuraron, todos se quedan en el desierto como ellos dijeron. Pero fíjese lo que Dios dijo, como ellos dijeron. Verso 31. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Fíjate, Dios es su misericordia justo y bueno. Y Él dijo, no,
ustedes van a morir en el desierto como dicen que yo los traje a morir, ustedes sí van a morir. Pero que me acusaron de que yo mataría a sus hijos, les voy a demostrar que no. Ellos como sus hijos sabrán que no los maté, que los metí a la tierra prometida. Vea el versículo 32. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en el desierto y vuestros hijos andarán, ahora agárrate, verso 33. Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, conoceréis mi castigo. ¿Sabe? A veces estamos viviendo vidas que hemos profetizado nosotros. Hemos perdido de vista cómo hablamos y hemos caído en una cultura de lenguaje corrompido. Cristianos, sí. Fuera de Egipto, sí. Y con todo, ya estamos aquí con todo. Pero no cambia nuestra forma de hablar, porque no ha cambiado nuestra forma de pensar. Y siempre andamos hablando cosas negativas, o no siempre, la mayoría de las veces, y que si no nos damos cuenta, apuntan hacia el Señor soberano. Y conforme pasan las semanas, los días y los meses, hay 40 días, cosechamos de lo que hemos hablado, y de lo que hemos hablado, y de lo que hemos hablado, y se vuelven nuestras palabras proféticas contra nosotros. Esa es una. Pero déjeme llevarle, que estoy entrando a la parte final ya del mensaje, a lo que para mí es todavía más injusto y más difícil. Por la cobardía, por la falta de voluntad, de confianza, de determinación, por la falta de una mentalidad de conquista, ambición, en el buen sentido de la palabra. No peleamos contra nuestros gigantes. ¿Y sabe qué sucede? Según Josué capítulo 1, cuando toda esa generación muere después de 40 años y muere Moisés, el gran líder ahí con ellos, Dios llama a Josué y le dice: Josué, ya es el tiempo. Levántate y sé valiente y esfuérzate, porque tú llevarás al pueblo a tomar la tierra, a los hijos de Israel. Ya murió toda la generación, solo Caleb y tú y los hijos, levántense y tomen la tierra. Pero los gigantes ahí estaban. No se fueron después de 40 años. Josué tenía que levantarse con Caleb y con los hijos. Y los hijos, esto que voy a decir suena horrible, ya cuarentones, los niños ya cuarentones. Ahora esfuércense y sean valientes. Y ustedes, hijos, ustedes peleen contra los gigantes que sus padres no quisieron pelear. Ustedes ahora enfréntenlos. Ustedes ahora vénzanlos, porque sus padres se los dejaron vivos. Ahora ustedes sean valientes. Yo estaré con ustedes. No los dejaré ni los desampararé. Pero esa bendición tiene un contraste de tristeza. En mi caso, cuando yo tenía 8 años, y curiosamente Dios juntó nuestros destinos, porque Jenny, cuando era niña,
nuestros padres conocieron del Evangelio. Y familias que vienen por primera o segunda vez, escuchen esto. Mi padre, también sus padres, pero voy a hablar ahorita de mí, fueron a una congregación cristiana como esta, Ciudad Satélite. En aquel tiempo, el doctor Armando. 3 veces mis tíos se convirtieron, se entregaron, sirvieron, jalaron a mi papá. Yo era un niño de 8 años y mis otros 2 hermanos menores. Después de 3 veces, mi padre dijo: ya no seguiremos. Tenemos nuestra religión, está bonito, pero son fanáticos. Los veían aplaudir, danzar, la Biblia. No, esto no es para nosotros. Mi papá era empresario en ese tiempo, contador público también. Y mi papá no quiso enfrentar, no quiso tomar la tierra prometida, no quiso salir ni de Egipto siquiera. Y no quiso enfrentar los gigantes que significan y representan convertirte, pelear por tu casa, pelear por tus hijos, como dice Dios en su palabra. Levantaos y pelead por vuestras casas, por vuestras esposas, por vuestros hijos. Y no quiso. En ese tiempo mi papá tenía una amante con la que se fue de la casa por 15 años, que vivió su relación. Y nos condenó para que yo y mis hermanos viviéramos en Egipto, en el desierto. Y ahí estuvimos esperando, viviendo en Egipto, en el desierto, hasta que cuando yo crecí y la vida nos quebrantó como familia y los patrimonios se devastaron hasta la ruina, y mi papá cayó en depresión, tuve una oportunidad. Y personalmente, ella también. Mi madre, que fue la primera después de esa generación, nos habla de Cristo y nos lleva a una iglesia como esta. Y el 15 de febrero de 1998, hace ya 21 años, nuestra historia como hijos comenzó. Tuvimos ella y yo que esforzarnos y ser valientes y pelear contra los gigantes que mis padres y sus padres dejaron vivos, y cargar sobre nuestras espaldas las consecuencias de haber vivido y crecido en una vida inconversa, sin Dios. Y todavía después de 21 años, escúchenlo, todavía Jenny y yo seguimos derrotando gigantes que todavía siguen vivos, de distintos tipos. Yo sé que tenemos una vida bendecida en Cristo ahora, después de 21 años, un ministerio, pero también sé, hermanos, honestamente, que nuestra vida hubiera sido otra. Porque no tienes que venir siempre del lodo para que seas alguien. Porque ¿de qué sirve que el apostolito Mateo viva bajo la cobertura bendita de sus padres si no va a tener la misma gloria que alguien que viene de la porquería? No. Para eso nos estamos entregando los padres, para que mis hijas no enfrenten los gigantes que a mí me toca enfrentar y quitarles de encima y quitarles del camino, para que ellas caminen en un camino liso y enfrenten sus propios gigantes. Tendrán sus propias batallas, pero no las mías, no mis gigantes, no a los que me tocaba quitar y derrocar. ¿Puedes prestarme a tu hijo? Ven, hijo. Deja echarme un pegue para cargarlo aquí. ¿Quieres? Por si no, el corazón no se ha sensibilizado todavía. Esta es la realidad que pasó ahí. ¿Esta criatura qué edad tienes? 7. Suponiendo que un israelita de su edad debió haber crecido en una tierra de pastos verdes, árboles frutales, ganado, leche, miel.
tener una casa, tener una escuela, tener una vida bendecida, gracias al Señor que sacó de Egipto a sus padres. Y gracias a que sus padres creyeron en el Señor, confiaron, fueron valientes y enfrentaron a sus gigantes, limpiaron el camino y conquistaron las bendiciones para que él creciera así. Pero no, resulta que la historia de este niño es que sus padres no tuvieron la suficiente confianza en el Señor, ni le creyeron, ni quisieron enfrentar sus gigantes, los gigantes de la sociedad, los gigantes del rechazo, los gigantes del prejuicio, del qué dirán, de lo que significa convertirse a Cristo, de los gigantes que significa una entrega total, sin barreras, santificada, esforzada, disciplinada, etcétera, etcétera, etcétera. No, resulta que se les hizo más fácil vivir en el desierto. Y este niño va a crecer y hasta la edad, ¿cuánto me dijiste? Hasta la edad de 47 años comience a tener su oportunidad. ¿Es tu hijo? ¿Te gustaría que su oportunidad fuera a los 47 años? Ya un cuarentón, un viejo. Y perdón por los que tienen 40. Tampoco somos 15 años. ¿Te gustaría que él comenzara su oportunidad ya siendo viejo, ya peinando canas, porque sus padres no quisieron hacerlo? Y a lo mejor él tiene 7, pero ¿qué tal los de 12, los de 15, cuando fueron 55 años? ¿Y qué le parece Caleb? La Biblia dice que cuando tenía 85 años todavía peleaba contra gigantes. Gracias, hijo. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Yo creo, querida iglesia, con todo mi corazón, que muchos de los que estamos aquí hemos comprendido esta palabra en retrospectiva. A lo mejor algunos son mayores, o los mayores que están aquí en su corazón están sintiendo como yo cuando leí esta palabra, la comprendí, medité y escribí este mensaje. ¿Cómo me ha quebrantado? Porque ahora comprendo. A lo mejor usted, que es un hombre de canas, hay un dolor aquí, porque ha vivido cosas que no debió vivir por sus padres. Pastor, también peinas canas. Y así algunos, que ahora decimos, si mis padres, no estaría viviendo así. Bueno, ya está hecho. Vamos a hacer una oración en 2 vías, porque Dios es bueno y no es capaz de traernos hasta aquí para volver atrás, porque Él tiene buenos pensamientos de bien, no de mal. Vamos a orar primero para pedir perdón por nuestros padres y perdonarlos, porque a lo mejor no sabían, o si sabían, de todos modos los perdonamos. Y la segunda oración, yo les voy a ir guiando, es que nos perdone a nosotros si estamos dejando vivos gigantes. Se acabó, tenemos que enfrentarlos hoy para limpiar el camino a nuestros hijos. No seamos injustos, no seamos injustos. No dejemos que nuestros hijos de viejos disfruten las bendiciones. No,
Déjenlos con sus propios gigantes, pero no con los nuestros. Y pedirle a Dios, como a Josué, esfuérzame. Vamos a orar. Por los padres primero. Señor, gracias por tu palabra, por lo que hemos aprendido en ella. Gracias, Señor, por abrir nuestros ojos y darnos comprensión, porque conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Te pedimos que perdones a nuestros padres. Te pedimos perdón por ellos, porque nos heredaron sus gigantes, porque estamos viviendo condiciones y situaciones que no deberíamos haber vivido, ni estar viviendo. Pero ellos así lo decidieron. No era nuestra culpa. Tú dijiste que los hijos de Israel crecerían en el desierto, mas después los introducirías en la tierra. Señor, nosotros hemos crecido como en un desierto por causa de nuestros padres. Perdónalos, los perdonamos. Yo perdono a mi padre, Señor. Perdono a mi madre. En el nombre de Jesús, ya está hecho. Perdónalos, yo los perdono. Y perdónanos a nosotros. Perdóname a mí por no enfrentar los gigantes que debo enfrentar, por no creerte, por no confiar en ti, por no esforzarme y ser valiente y creer que tú puedes darme la herencia que me prometiste. Esfuérzame y yo sea valiente para tomar por herencia la tierra que me has dado. Dame la fortaleza para pelear contra los gigantes que tenga que pelear y que tenga que enfrentar. Ayúdame a echarlos fuera de las bendiciones que me has dado, de la tierra que me diste por herencia. Ayúdame a despojarlos para que mis hijos, mis generaciones hereden la tierra prometida sin esos gigantes. Y yo, su padre, su madre, haya peleado la buena batalla de la fe y los derrotemos. Tomemos las decisiones que debamos tomar y seamos valientes y esforzados como Josué. En el nombre de Cristo Jesús. Adoremos a Dios. Tus caminos, oh Señor, y enséñame. Vamos a adorarlo. Tus sendas, mi Señor, al pie de la montaña. Muéstrame. Nos dará la victoria. Tus caminos, oh Señor, Estará con nosotros. y enséñame.